La pregunta que todos nos hacemos es ¿qué está pasando con los trenes en España? Con la tragedia de Adamuz y con las dudas con el estado de la vía, con la muerte del maquinista de Rodalíes, con las vibraciones, con las limitaciones de la velocidad, ahora mismo es evidente que hay una sensación de caos, una sensación que está generando dudas sobre la propia infraestructura y sobre la seguridad. Unas dudas que voy a intentar resolver. Soy Javier Atard y hoy es viernes, es 23 de enero. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. España ha pasado de asombrar al mundo, de ser una referencia en la alta velocidad y de exportar incluso su modelo, ha pasado de eso a las dudas sobre la seguridad de la red ferroviaria. El AVE nació, como algunos, en el año 92, un año bastante especial para España. El primer tren de alta velocidad español ha efectuado esta tarde el primer viaje oficial entre Madrid y Sevilla, que ha tenido una duración de 2 horas y 52 minutos. De aquello a la situación actual, pues fíjate si hay diferencia. Acabamos de vivir la peor tragedia de la alta velocidad en la historia. Ahí están los 45 muertos en ese accidente del Lirio y el Albia. Estamos viviendo inmersos también en la situación con los cercanías en Cataluña, que es catastrófica, con un largo historial de incidentes que desemboca en el accidente de esta misma semana en el que murió un maquinista y en el que decenas de pasajeros pues quedaron heridos. El tren chocó violentamente contra un muro de contención de la AP7, de la autopista, y esto me lleva también al mal estado de las carreteras en España, donde más de la mitad de la red nacional presenta deterioros que son graves. Es evidente que la situación ferroviaria no es un caso aislado, sino que dice mucho del estado de las infraestructuras en España. Marcos Iriarte es el jefe de economía del Mundo. Marcos, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, Javier. AVE, destino, Madrid, Puerta de Atocha. Marcos, ¿qué está pasando exactamente con los trenes? Hablemos de eso, de la infraestructura, especialmente de la red de alta velocidad que, lo recuerdo, es la más extensa de Europa, es la segunda más extensa del mundo, solo por detrás de China, a la que pues la tragedia de Adamuz, ¿no?, ha cogido en un momento, yo creo que lo podemos decir así, bastante crítico, y que choca directamente además con las palabras del ministro de Transportes, que es Óscar Puente, que dijo hace cosa de un año que España vivía el mejor momento ferroviario de su historia. ¿Cuáles son, Marcos, los principales problemas que hay en la red ferroviaria en este momento? Porque es verdad que encima de la mesa tenemos la falta de inversión pública, la falta de inversión del gobierno, porque el dinero evidentemente siempre es importante, también los trenes envejecidos, esa liberalización en la que estamos sin refuerzos, sin apoyos y una red saturada. La red va cumpliendo años. Pensad que el primer trazado, el que bajó a Sevilla, coincidió con la Expo 92, ya peina canas, quiero decir, hemos pasado 34 años con mucho tráfico. Por otro lado, la inversión ha visto claramente cómo ha descendido, sobre todo no es lo mismo invertir en nuevos trazados que invertir en mantenimiento, y eso se nota muchísimo. Es cierto que en los últimos años la inversión en mantenimiento y en nuevos trazados también ha repuntado un poquito, estamos rozando los 4.000 millones actualmente, pero estamos muy lejos de los picos que podíamos tener en 2009 de 6.500 millones. ¿Qué pasa? ¿La inversión está volviendo a subir? Sí. Pero ¿es una inversión ajustada al ritmo actual de uso de la red? Es lo que probablemente no. O sea, tú cuando ves el gráfico, la inversión hace una curva hacia arriba en los últimos años, especialmente desde el año 19, 20 incluso. Pero si tú haces esa cuenta de inversión por kilómetro, o mejor, por pasajero, esa curva desciende. Es decir, invertimos menos en comparación con el uso que le damos. Lirio, 6.136. Aquí hay un dato, Marcos, que es muy revelador, y es que tenemos un récord de viajeros, de pasajeros, más de 37 millones el pasado año, en 2025. Somos el primer país de Europa con 3 empresas que están compitiendo en las mismas vías. ¿Por qué esta red se está utilizando más que nunca? En 2020 se liberalizó el servicio. Hasta antes de ese momento era un monopolio en el que solo operaba Renfe, y a partir de entonces se empezó a dar entrada a otros operadores. Tenemos a la italiana Irio, tenemos a la francesa Ouigo. Han tenido un efecto buenísimo, sobre todo en los precios. Los precios habrán bajado de media un 40%. Es algo muy bueno para los viajeros. ¿Qué está pasando? Tenemos los trenes y la red envejecida, tenemos el mayor momento histórico de pasajeros de la historia de la red,
y tenemos que acompasar esas inversiones o por lo menos dirigirlas de una manera en el que realmente cubran esa fatiga actual de la red ferroviaria. Es que claro, yo entiendo que si hay cada vez más tráfico, si hay cada vez más pasajeros, más trenes, pero no pones dinero, no inviertes, no mantienes lo que es la infraestructura, pues es cuando llegan los problemas, como en este caso. ¿Es posible, Marcos, que no esté diseñada esa infraestructura para esto, para esta realidad? Que la gestión no esté, digamos, a la altura de todo lo bueno que ha traído y que tiene esta liberalización. No sé si hay más del que puede soportar, pero desde luego más del que se pensó en el momento en el que se hicieron los trazados. O sea, esto es una realidad. Operaba un operador, tenía un número de frecuencias y ahora operan 3. Solo en 3 corredores, pero está por desplegarse una ampliación todavía de esa liberalización, y el número de frecuencias, el número de viajeros, el peso de los trenes también es diferente. Todo eso incide en el estado de la infraestructura, de las vías, de las propias estaciones. Hay un problema de afluencia muchas veces que ha habido que ir pues poco a poco solventando. Sí, yo creo que esto pues, es bastante evidente, ¿no? Que hay un problema con la propia experiencia del usuario en las estaciones saturadas que creo que todos en mayor o menor medida pues, hemos vivido en algún momento en los últimos tiempos, con los retrasos, con los trenes detenidos en medio de la nada sin más información. Y esto nos lleva otra vez a esa sensación, ¿no? De los últimos años, sensación tan extendida de que todo o casi todo pues funciona mal en España. Y esta mañana me he enterado por la prensa que se ha cancelado que mi billete de tren estaba cancelado y no me ha llegado ningún avisado por SMS o por correo, nada. No me ha llegado ningún mensaje de Renfe ni nada, me he enterado por la prensa únicamente. Marcos, todo esto que tú acabas de explicar hace que los incidentes sean cada vez más frecuentes, incidentes que son de todo tipo, desde deformaciones de la vía, roturas de carril, errores de señalización. Esto es muy importante, simplemente esto por poner algunos ejemplos de las causas que son un poco más frecuentes. ¿Cuáles son y dónde están también los puntos débiles en la red? Hay 3 puntos. Bueno, es cierto que la red, si vas analizando un poco la estadística, concentra esos incidentes que en realidad, como bien dices, están en un momento también histórico. Nunca habíamos tenido tantos incidentes que puedan tener una afectación al tráfico hasta ahora. Esos incidentes se concentran mayoritariamente como han tenido como 3 grandes episodios o focos. Por un lado está todo el nudo en Madrid, todo lo que puede ser la conexión entre las estaciones de Chamartín y Atocha. Sabéis que les une un túnel subterráneo. Ahí hemos visto episodios recientes incluso de un tren fuera de control. Hay otro foco que puede ser que acumula un gran nivel o alto nivel de incidencia, que es el corredor al Levante, y un tercer episodio de crisis que ha sido todo lo relacionado con los trenes a Abril, que ahí sobre todo se ha afectado a la parte más hacia Asturias. No podemos obviar que el mayor incidente ahora mismo es el que ha sucedido en el corredor sur con la terrible tragedia de Adamuz. Vuelvo a lanzar un mensaje de confianza en nuestra red ferroviaria. Sabemos cómo está revisada, sabemos también... No podemos negar que en los últimos tiempos, sobre todo esta semana tan dura, pues están surgiendo dudas, ¿no?, con respecto a la seguridad de viajar en tren aquí en España. El ministro Puente asegura que la red es muy segura y que está revisada con estándares de control que son de los más altos, pero también es cierto, por ejemplo, que niega una auditoría a la red de alta velocidad. Y todo eso mientras todas las miradas siguen apuntando a ese estado de la vía, a esa rotura por el accidente de Ademuz, ¿no?, con lo que pudo generar ese descarrilamiento del tren Irio. Y hay otro asunto también que evidencia un poco el estado de ánimo en este momento, que son las vibraciones y la preocupación que hay en este momento por ellas. A ver, las vibraciones son unas sacudidas que se transmiten desde la vía a las ruedas y luego pues al habitáculo, ¿no?, en el que estamos los pasajeros, al interior del tren, que se perciben como una especie de temblores o balanceos más o menos intensos. Seguro que en algún momento te has dado cuenta de esto. Son un efecto del estado del tren y son un efecto del estado también de la vía. Hay, como todo, pues un nivel aceptable y normal y otro nivel anómalo que requiere atención.
Es verdad que no significan necesariamente un peligro, digamos, inminente, pero sí que pueden ser señal de alerta. Según los expertos, según los maquinistas también, según el sindicato de maquinistas, hay más vibraciones ahora que antes, y si a esto le sumamos, le añadimos, Marcos, esas limitaciones de velocidad tras la tragedia de Adamuz que Adif está imponiendo entre Madrid y Barcelona, entre Madrid y Valencia, en esos dos corredores, todo esto nos lleva al asunto de la seguridad del que quiero que hablemos. ¿Es seguro viajar en tren en España? Te lo pregunto directamente. ¿Ves normal, por otro lado, que, pues en fin, que haya dudas en este caso? ¿Hay que revisar los protocolos? Yo creo que es completamente segura y hay que, yo creo que diferenciar entre lo que pueda ser el debate sano sobre si los protocolos actuales de seguridad o de mantenimiento de la red están preparados o diseñados para el nivel actual de tráfico, con la posibilidad de que la gente tenga miedo de montarse en un tren ahora mismo en España. Yo creo que hemos tenido 2 tragedias con víctimas mortales en 50 horas apenas. Es normal que la gente se retraiga, pero yo creo que la red en España es completamente segura. Hay protocolos muy marcados. Lo que hay que ver es si esos protocolos están un poquito desfasados o completamente desfasados respecto al uso actual de la vía. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que genera las dudas? Es verdad que, como dices, el ministro Puente descarta hacer una revisión integral de toda la red, considera que los protocolos funcionan, que la red está por ahí cubierta, pero hemos tenido un episodio que en su boca es muy extraño, que es lo que ha ocurrido en Adamuz, en un tramo de vía que había sido renovado, cuyas obras finalizaron en mayo y que además en los últimos meses había pasado hasta 4 inspecciones diferentes. El 3 de octubre tuvo una auscultación geométrica, el 5 de noviembre una revisión exhaustiva que se hizo a pie, el 21 de noviembre otra auscultación y el 7 de enero una nueva comprobación, de esta vez de las agujas del servicio. Bueno, lo que evidentemente la gente se pregunta es si después de 4 revisiones y haber quedado demostrado, porque ya está en boca del ministro y así lo muestran las ruedas de los coches anteriores al que descarrila en el accidente, pero también los trenes que han pasado por ahí antes, existía ya una grieta, una brecha en la vía. ¿Cómo puede 4 revisiones no haber detectado eso? ¿Cómo puede ser que, si no se ha detectado, puede ser que no existiera, pero cómo se puede haber deteriorado tanto en una vía nueva? Es decir, aquí hay que ver si esas inspecciones, si esos controles realmente se han hecho bien. Alguien dio el ok a esas revisiones. Es un momento complicado, creo que en momentos como este, pues puedo decir que es hasta normal, ¿no? Dudar y que se pierda un poco la confianza. Y mira que no he entrado en los gestores, de la infraestructura, de Adif, del ministerio, con la cúpula anterior de ese ministerio en la cárcel o investigada, recordemos los Ábalos, Koldo y demás, y más centrada, por decirlo suavemente, en otros asuntos. Marcos, ¿se recupera la confianza tras una tragedia así o cuánto tarda en recuperarse la confianza después de algo como esto? Pues, hombre, depende mucho de países. Por ejemplo, no sé si recordáis, en Tempi, en Grecia, hace 3 años hubo un terrible también accidente en el que chocaron un coche de pasajeros, un tren de pasajeros con un tren de mercancías, con una cifra también muy alta de fallecidos, y que ha generado todo un deterioro de la percepción del sistema de ferrocarril en el país, en Grecia. Allí han tardado prácticamente los 22 días tardaron desde el accidente en volver a reabrir la línea. Los primeros meses apenas se llenaban sus vagones con un 20-30% de pasajeros. Hasta que no han pasado 2 años, más o menos no se ha vuelto a un nivel de ocupación habitual, por así decirlo. ¿Qué pasó aquí en España cuando ocurrió el accidente de Angrois, el más grave en cuanto a número de fallecidos de la historia también del ferrocarril reciente en España? Pues algo parecido, pero de otra manera. Aquí también las ventas de los Alvia, que fue el tren implicado, se vieron muy resentidas los siguientes meses, pero más o menos un año después volvió. ¿Por qué en Grecia tardó 2 años y en España tardó 1? Pues probablemente porque la percepción que los ciudadanos tienen de la seguridad de la red en España es mucho mayor y la confianza y el uso y el tren es un sistema confiable. Ahora, estos episodios pues evidentemente hacen mella y la confianza que teníamos a principios de enero no es la misma que la que tenemos ahora. La cuestión aquí es que hemos pasado, como decía al principio, de ser un ejemplo mundial de alta velocidad, pues a cuestionar, ¿no?, la seguridad, que es lo que está pasando. Veremos lo que tardamos, en todo caso, ahora en recuperar esa confianza. Marcos, gracias por la explicación, un placer. A ti por el espacio.
Marcos Iriarte es quien ha hecho posible este episodio del Mundo al Día, que es un podcast que, ya sabes, puedes escuchar todos los días en elmundo.es, en las principales plataformas de audio, en las que, si quieres, nos puedes seguir, tienes la opción de seguirnos, y también a través de la radio digital en el canal del Mundo. El próximo lunes, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.